buen día, buenos días. Yo os hablaré no de construcciones actuales, modernas, sino de cómo se construían hace más de 2000 años los antiguos pobladores de estas tierras antes de la llegada de los romanos, de qué materiales usaban, que básicamente eran los materiales que tenían a su alcance alrededor, y de la experiencia que se ha hecho en Calafell, en un poblado íbero que ha sido excavado desde los años 80 y que en un momento determinado se decidió hacer un proyecto de arqueología experimental para reconstruir o interpretar la interpretación que hacíamos de los restos que encontrábamos, como pensábamos que eran las casas, los recintos, las murallas, las paredes originales, y hacerlas in situ, encima del mismo yacimiento, con los mismos materiales y usando las mismas técnicas dentro de lo posible que utilizaban los íberos desde hace 2500 años, ¿no? Me ha hecho gracia cuando el conferenciante anterior hablaba de alegalidad. Nosotros también nos encontramos con un problema de alegalidad. Este país parece que es el país de las alegalidades, ¿no? Es alegal construir con paja, es alegal intervenir en yacimientos arqueológicos, es alegal hacer consultas, todo es alegal, ¿no? en este país. Nosotros también tuvimos un problema de alegalidad, no se había hecho nunca. Intervenir en yacimientos arqueológicos in situ, reconstruyéndolos, entre comillas, es frecuente en otros países europeos, sobre todo del norte de Europa. En Dinamarca empezó ya a finales del siglo XIX esta tradición, y hay muchos yacimientos en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, en Alemania, en Francia, y ahora cada vez vas más hacia el sur, y hay incluso en Italia, en la península ibérica y en España, Cataluña. El único que está intervenido de esta manera es la ciudadela de Calafell, ¿no? En Serbia también se están empezando a hacer intervenciones de este tipo. Y os voy a hablar ahora de cómo los íberos utilizaban lo que tenían alrededor, lo que les proporcionaba la naturaleza, para construir sus casas. El segundo se hizo el teatro. Pero aquello aquella intervención fue una intervención muy polémica, porque no era una intervención que pretendía reconstruir o dejar el teatro tal como era en época romana, sino que se hizo una intervención actual encima de unos restos que los taparon completamente, ¿no? Para saber cómo construían los íberos y quiénes eran los íberos, primero tenemos que saber de dónde vienen esta gente. Los íberos eran una población autóctona de estas tierras, entre la actual Andalucía, el levante de la costa mediterránea de la península ibérica, y la parte del sur de Francia, ¿no? Lo que es el actual Rosellón, Languedoc, etcétera. Esta sociedad aparece, es una sociedad que proviene de la edad del bronce final, y la primera edad del hierro. Es decir, conocen estos materiales, estos metales, primero el bronce, después el hierro, pero en el momento en que entran en contacto con otras civilizaciones, otras culturas más avanzadas, como es el caso de los griegos y sobre todo los fenicios y los cartagineses, van evolucionando, ¿no? Y vemos que en definitiva la sociedad evoluciona, y esta evolución se traslada también a la forma de construir, a la forma de ejecutar, de levantar los poblados, las casas, los diferentes espacios que necesitan para una sociedad que va cambiando en función de estos contactos con estos pueblos, que lo que en definitiva están buscando es el comercio para abastecer a sus ciudades de origen, que tienen una superpoblación de alimentos. Y esto hace que, por un lado, ellos vayan a buscar sitios donde abastecerse, se encuentran con unas sociedades que no producen excedentes
para la exportación, simplemente producen lo que necesitan para vivir, y cómo les cambian el chip para que produzcan hagan una sobreproducción para poder exportar y poder intercambiar estos productos con estos pueblos, ¿no? Estas comunidades que vienen del Bronce Final, que vivían arqueológicamente, lo que se ha encontrado son restos de cabañas. Había habitaciones en cuevas también, todavía se continuaba habitando cuevas. Hay cabañas aisladas pertenecientes a una familia, y a lo largo de los siglos 9, 8 se va viendo que tienden a agruparse estas cabañas, ¿no? Son cabañas muy simples, de planta circular o más o menos rectangular, y aprovechando lo que tienen alrededor: piedras, elementos vegetales. Son todas más o menos del mismo tamaño, y se agrupan, las que se encuentran varias agrupadas, no solo una, se agrupan de forma irregular, ¿no? sin una planificación. Estos son, bueno, planos arqueológicos de algunos yacimientos, ¿no? y unas reconstrucciones hipotéticas que hacemos, dibujos de los arqueólogos de cómo podían ser estas casas, ¿no? Otro ejemplo, este hecho de forma digital, ¿no? De cómo era una cabaña de esta época. Es muy sencillo, una base de piedra, las paredes hechas con madera, rebozadas con barro, y las techumbres, pues, hechas con elementos vegetales, ¿no? A lo largo del lo que se llama la primera edad del hierro, en los siglos 8 o 7, vemos que empieza a cambiar. Hay unos primeros sistemas protourbanos, ¿no? Un poco la idea de ordenar un poco donde se colocan las casas, aprovechando que utilizan espacios muy reducidos, porque seguramente en este momento es un periodo peligroso, ¿no? Debe haber enfrentamientos, y las cabañas de la Edad del Bronce, que se encuentran en sitios llanos, sin protección, etcétera, se abandonan y se empieza a subir a las montañas y a construir en las montañas, y las viviendas están en sitios que están más resguardados, ¿no? Y esto también implica que aparezcan nuevos sistemas constructivos. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De casas están alineadas, aprovechan las paredes medianeras entre una y otra, ¿no? Ya no son las cabañas aquellas sueltas que cada uno se hacía su cabaña, sino que ya hay una concepción más global, es una comunidad que está más organizada, ¿no? Más estructurada, y se aprovecha más esto se refleja aprovechando más el espacio a la hora de construir, ¿no? Empiezan a especializarse un poco los asentamientos. Los asentamientos que hasta ahora eran, bueno, familias o clanes o comunidades en las que todo el mundo hacía lo mismo. Vemos que empiezan a aparecer, en algunos casos, pues en los recintos, en las excavaciones, se encuentran rastros de una especialización en el interior de cada uno de estos recintos. Es decir, que la persona que vivía allí, la familia que vivía allí, tenía una especialización dentro de la comunidad, ¿no? Es el caso en la izquierda es un campo de silos. Silos son las sillas que están excavados en el suelo para... hasta ahora lo que se encontraba era una casa, un silo, que es para la reserva de alimentos, ¿no? Los silos, sobre todo cereales. Cuando se recogía el cereal se guardaban estos silos, que eran impermeables, más o menos, y se podía guardar durante más tiempo. En el momento en que aparece un asentamiento donde hay 4 o 5 recintos construidos y 300, 400 silos, porque esto nos indica que se está guardando un excedente para después poder exportarlo, ¿no?
y se han excavado y se han interpretado también algunos asentamientos que son granjas, que son unidades productivas de campesinas para producir, explotar los campos circundantes y producir este excedente, ¿no? Y con lugares de almacenamiento, etcétera. ¿Qué vemos en la sociedad ibérica? Que se articula así, muy explicado, muy a grosso modo, ¿no? Todo esto lo provoca la aparición de estos pueblos que venían aquí a comerciar, ¿no? Nosotros tenemos muy claro los griegos porque conocemos Ampurias, ¿no? Pero las excavaciones que se han hecho desde los años 80 hasta la actualidad en los yacimientos ibéricos, tanto de Andalucía como de la costa levantina, como de Cataluña, aparecen cada vez más y estamos viendo que estaban dentro del área de influencia comercial de los cartagineses. Los fenicios primero y después quien toma el relevo. Los fenicios son los cartagineses, ¿no? Con la capital en Cartago, que son los que controlan mayoritariamente este comercio por la costa de la península ibérica, ¿no? Esto se traduce arquitectónicamente en casas rectangulares que aprovechan muy bien el espacio, de diversas dimensiones en función del uso que se les da, pero que continúan utilizando los materiales que tienen alrededor, que son básicamente la piedra, la tierra y los elementos vegetales, pero saben trabajarlos mejor y hacen casas más complejas que lo que se hacía anteriormente, ¿no? Aparece una urbanística, ¿no? Y se organiza el espacio, hay un intento de urbanismo, ¿no? Bueno, esto es lo que comentábamos hasta ahora. Y los materiales, ¿qué materiales usan? La piedra, la tierra, lo que encuentran alrededor, elementos vegetales como la madera, las cañas, el cáñamo, juncos, lo que depende de la zona en que esté el poblado, pues lo que tengan a su alrededor, pero también construyen, saben hacer cal y saben hacer yeso, y también lo utilizan en algunas de sus construcciones. La piedra es lo que se utiliza siempre para hacer los zócalos de las paredes, para aislarlo de las paredes de la humedad, ¿no? Y es lo que, cuando hacemos las excavaciones arqueológicas, básicamente lo que encontramos, lo que queda de las paredes de piedra. El alzado posterior, que está hecho con tierra, pues ha desaparecido casi siempre, y solo en muy contados casos se conserva algún elemento de tierra. Esta piedra están siempre ligadas no están con mortero, sino con barro, simplemente. La tierra es el material más abundante, lo que es más fácil obtener, y la utilizan para todo, para unir las piedras entre ellas, para hacer adobes, para hacer paredes de tapia, también conocían la tapia, y para hacer pues rebozados internos, para arreglar, para hacer distribuir espacios en el interior de las casas, ¿no? Y también la utilizan, como veremos, en las cubiertas, la tierra. No conocían la teja, ¿no? Y entonces tenían que utilizar lo que tenían alrededor, y esto puede provocar problemas, y es lo que hemos estado experimentando en la ciudadela, en Calafell, ¿no? Los adobes es un molde de madera en el que se introduce barro mezclado con paja, y se quita el molde y se queda la pieza, ¿no? El adobe, que es la manera más rápida de fabricación que tienen, ¿no? Hacer esto simplemente hay que dejar secarlo al sol y después ya es utilizable. La tapia, que también la utilizan para el alzado de paredes, es más costoso, pues cuesta más tiempo, es más fuerte, dura más que el adobe, pero implica más tiempo y más trabajo, ¿no? Los adobes los encontramos a veces o en un recinto que se ha quemado, entonces se han consolidado, han quedado más duros y se han conservado. Otras veces en algún recinto que lo han limpiado y han sacado adobes y
y los han echado en una escombrera, en un silo que hoy ya no se utiliza y lo utilizan como escombrera, y bueno, y a partir de aquí podemos saber los materiales con que estaban hechos, la densidad que tenían, las medidas, etcétera, ¿no? La tapia, para hacer la tapia, en el caso de Calafell al menos, utilizan tierra que no la criban, no es cribada, va mezclada con piedras de pequeño tamaño, y le añaden cal, le añaden un poco de cal. Y bueno, la tapia, el proceso ya lo conocéis, ¿no? Lo conocéis, es montar un encofrado de madera y ir echando, en lugar de echar hormigón, pues echar tierra mezclada con la cal e ir piconando con unas mazas de madera hasta que se compacta. Luego veréis cómo lo hacemos. La tapia la teníamos documentada en el asentamiento, en el yacimiento de Calafell, que la utilizaban. Lo sabíamos por las fuentes escritas. Los romanos dejaron fuentes escritas diciendo que en el norte de África y en la península ibérica había pueblos que construían con cajas de madera, y hacían una breve explicación de lo que es la construcción en tapia. Sabíamos que la usaban, pero no había hasta hace poco tiempo constancia arqueológica de que la tapia era utilizada en la construcción entre los íberos, ¿no? Los adobes sí, pero la tapia es bastante reciente el conocimiento. Y luego la cal y el yeso, pues que es más costoso de encontrar, lo utilizaban para enlucir las paredes, para mezclar con la tapia. Las paredes, el interior de las casas son casas pequeñas con muy pocas aberturas, y la cal, al ser tan blanca, entre otras cosas, lo que provoca es que haya más luminosidad en el interior de los recintos. Aquí ejemplos de enlucido de cal también en la ciudadela ibérica, y de yeso de una casa de 2 plantas que se derrumbó, y entre los escombros que encontramos pues había estucos de yeso que lo utilizaban, e incluso algunas veces se encontraron, lo que pasa que estaba tan destruido, el tamaño tan pequeño, estos son unos 12 centímetros, que había franjas de color gris hechas con cenizas, pero hacían algún tipo de decoración, no sabemos cómo, o franjas o líneas, para darle colorido. Normalmente utilizan óxido de hierro para hacer el color rojo, color granate, y la ceniza para un color negro. Y de los elementos vegetales que se han podido documentar, también explicaré cómo, pues están la madera, que se utiliza para vigas, para los dinteles de las puertas, de ventanas, las cañas para el encañizado, la paja para fabricar adobes, también para los rebozados, y el cáñamo y también el esparto sabemos que utilizaban para hacer cordeles y cuerdas, ¿no? De esto queda muy poca. Claro, esto al cabo de más de 2000 años no queda, se ha destruido. Queda la piedra, la tierra, esto queda, pero la madera a veces sí, se quema. A veces se quema y quedan los carbones. Y entonces, a partir de estos carbones, podemos saber qué tipo de madera utilizaban. Si era madera de roble, de encina, de pino. También podemos saber si el entorno era distinto, y lo era. En época ibérica no había tantos pinos como hay ahora, sino que había mucho más roble y sobre todo encina, que era la que utilizaban ellos para las construcciones, ¿no? ¿Y los cañizos, cómo los documentamos? Pues por la impronta que ha dejado la marca de las cubiertas, el barro que se echaba encima de las cañas de esta cubierta, pues ha dejado improntas que incluso permiten en algunos casos saber a qué especie vegetal corresponde, ¿no? En algunos casos se utilizan pequeños troncos de madera, y en otros, como este de aquí, cañas una al lado de la otra y atadas con un cordel, que incluso la impronta que ha quedado nos permite saber cómo estaba hecho este cordel, ¿no? y hacerlo de la misma forma. Conclusión: ellos utilizan los materiales que tienen a su alrededor. La complejidad de las casas arquitectónicamente va en función de la complejidad social. Que os comentaba al principio de
el contacto con griegos y fenicios hace que la sociedad cambie. Pasamos de una sociedad igualitaria en la que todo el mundo era igual, porque todas las casas eran iguales, a ver que hay una sociedad en la que para producir un excedente tiene que haber alguien que mande y que obligue a los demás a trabajar más para producir este excedente, ¿no? Y entonces alguien que está incentivado por estos comerciantes que vienen del exterior hace que se cree una sociedad piramidal, ¿no? Donde hay unos, en el caso de Andalucía, unos régulos, unos reyezuelos que están en la parte alta de la pirámide. En la zona catalana no es tan claro, ¿no? Pero también sí que hay una estratificación social, ¿no? Y que todos estos cambios se evidencian en los poblados, entre ellos la ciudadela ibérica, que vemos en el dibujo de arriba cómo era la ciudadela en el siglo VI antes de Cristo. Era una fortificación, bueno, tenía un muro de protección en el cual había pues casas todas más o menos iguales, una al lado de la otra, ¿no? Y esto cambia a finales del siglo V y sobre todo en el IV antes de Cristo, donde se transforma este poblado en un asentamiento de control. Las murallas que tiene este asentamiento no son para protegerse de enemigos exteriores, sino más bien como una demostración de poder de las élites que gobiernan para la gente que vive a su alrededor, ¿no? Hasta aquí un poco de introducción de cómo eran los íberos, de quiénes eran, muy sucinta. Si tenéis alguna pregunta, pues ningún problema. Si la sé, ya la contestaré. Si no, pues ya. Y lo que se ha hecho en Calafell, veis que esto es una excavación típica, es una excavación, y ves esto, paredes más o menos bien conservadas. En nuestro caso, pues que sufrían una gran presión urbanística alrededor. Esto es los años 80, en la costa central catalana, en Calafell. Podéis imaginaros cómo estaban las grúas, los camiones construyendo por todas partes. De hecho, la ciudadela se descubrió porque justo al lado, a la derecha de la imagen, se empezó a construir un bloque de edificios y había otro proyectado justo donde está la ciudadela, ¿no? Pues veis las típicas excavaciones, ¿no? Donde se encuentran básicamente las paredes de tierra y el resto de las casas, de los recintos hundidos, y bueno, la excavación pues va sacando por capas, por estratos. Pues imaginaros una casa que se abandona hace 2000 años. ¿Qué ocurre? Lo que dejan en la casa, en el suelo, pues es lo que queda allí. Lo primero que cuando luego se cae, lo primero que se cae son las cubiertas, que están hechas con elementos vegetales, con tierra, que dejan de tener un mantenimiento, porque esto necesita un mantenimiento. Se caen las cubiertas y luego se caen las paredes. Pues cuando excavamos lo hacemos al revés, ¿no? Primero sacas las paredes derruidas, encuentras restos de cubiertas, y luego el suelo que pisaban ellos, pues con los materiales, los objetos que dejaron allí, ¿no? Esto es explicado muy fácil así dicho, pero después es más complicado, ¿no? Se excava todo el poblado en extensión y sacamos la planta que tenía en el siglo III antes de Cristo, justo antes de su abandono, en el marco de la Segunda Guerra Púnica, en el que cartagineses y romanos se enfrentan por el dominio, por el control del comercio en el Mediterráneo. Y sabemos que los íberos de las distintas tribus catalanas, de la zona catalana, se aliaron con los cartagineses para ir contra los romanos, ¿no? Los romanos vencen esta guerra y ocupan luego la península y desaparece todo rastro de la cultura ibérica, ¿no? Pues en el siglo, justo antes de la llegada de los romanos, la planta que tenía este poblado era esta. Lo primero que se hace cuando se tiene todo el poblado excavado es, la ley obliga a hacer una consolidación. ¿Veis? Estas paredes que habían sido excavadas, pues se consolidan, siempre señalando lo que es la parte original de la parte
consolidada con una línea de color rojo, es un mortero de cal, con un pigmento para separar, para no engañar a nadie. Lo que es conservado original es esto, de aquí para abajo, de la línea para abajo, pero hacia arriba es la consolidación. Esto lo hacemos, pero ya veis, hacia el otro lado, las primeras fotos veíamos que como hacia la zona de la playa se construía, hacia la zona de la montaña también, y esto lo que nos pasaba, las excavaciones arqueológicas, sabéis, se hacen campañas normalmente en verano con estudiantes, y luego esto quedaba, se cerraba, y quedaba solo pues durante un año. Al año siguiente, cuando volvíamos para iniciar otra campaña de excavación, se había convertido en un vertedero de basuras. Habían entrado, había gente con detectores de metales ha hecho agujeros, y el equipo que trabajábamos allí pensamos, bueno, esto, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo? Sí, de acuerdo que tenemos muchos datos sobre cómo eran los íberos, cómo vivían, pero ¿esto a quién beneficia? Nos beneficia solo a la gente del mundo de la arqueología, a los interesados en los íberos. Y si hacemos algo para que que se pueda entender todo, que lo pueda entender todo el mundo, cuanta más gente mejor, ¿no? Y entonces es cuando se plantea el proyecto de interpretación. A mí no me gusta decir reconstrucción, porque reconstruir significaría que lo construimos, sabemos cómo era y lo reconstruimos. Nosotros lo interpretamos a partir de los datos que nos ofrece la arqueología, interpretamos cómo era este poblado, lo dibujamos, hacemos un dibujo teórico y hacemos nuestra interpretación arquitectónica. Pasa que en este caso la hacemos in situ, encima mismo de los restos arqueológicos, ¿no? Aquí tenemos otra vez la planta, se identifican un mínimo de 10 casas, ¿no?, en que formaban parte de este poblado, de distintos tamaños, y empezamos el proyecto de interpretación, pero apostamos por llamamos la arqueología experimental. Experimentamos con los materiales que hemos encontrado en la excavación, los vamos a utilizar para levantar las casas. Sabíamos los materiales, las técnicas era más complicado, ¿no?, porque construcción en tierra, pues en este país ya no se hace, y entonces es más complejo, ¿no? Y lo primero que se hicieron fueron los alzados de paredes. Hasta aquí sí que llegábamos. Hay gente que todavía trabaja con la piedra y sabía, siguiendo las indicaciones para que hacer los muros del mismo modo que lo hacían los íberos, pues fueron levantando las paredes de piedra. Se fabricaron los adobes necesarios para levantar algunas de las paredes, y la tapia también. Construyó un encofrado, se mezclaba la tierra con la cal en la misma proporción que encontrábamos en las excavaciones, y se fueron levantando y íbamos aprendiendo todos cómo se hacía, ¿no? Y el aspecto que iban teniendo las casas, una vez levantadas, iban tomando forma, y una de las cosas que nosotros no controlábamos, no sabíamos, era la pendiente que tenían tener estas casas, si tenían cubiertas planas, si las tenían muy inclinadas, y entonces experimentamos. Hicimos distintas experimentaciones que iban desde una cubierta con el 2% de pendiente, la mínima, hasta pendientes del 30%, ¿no? Pero claro, esto teniendo en cuenta que no usamos tejas, no se usan tejas, y teníamos que usar los materiales que encontrábamos en la excavación, ¿no?, que eran tierra, arcilla, la paja, etcétera. Para el encañizado sí que teníamos las marcas, las improntas estas que habían quedado en los restos de cubiertas que habían caído, cómo estaban colocadas, cómo estaban atadas las cañas incluso, y se hizo pues del mismo modo, ¿no? Y las cubiertas sabíamos que utilizaban una arcilla que es de la zona, en la misma zona, muy pocos metros, hay grandes afloramientos de arcilla que es muy impermeable, mucho, y que es la que encontramos en los derribos, en las excavaciones, ¿no? Y la utilizamos para hacer esto, y experimentamos pues haciendo muchos grosores, cubiertas con mucho grosor de arcilla, otros con menos, y al principio, esto fue en los años 90, 94, 95, siempre teníamos problemas con el agua. Siempre acababa entrando.
descubrimos, mientras estábamos haciendo esto, se realizaban excavaciones y vimos que en algún fragmento de cubierta que encontramos se veían como unas líneas horizontales que nos indicaban que no usaban una sola capa de arcilla de mucho grosor, sino que utilizaban varias pequeñas de poco grosor, porque experimentamos que utilizando esta arcilla, aunque por mucho que la mezclaras con paja, siempre había alguna grieta, y la grieta tenía tendencia mientras se secaba esta capa, a atravesar toda la capa de arcilla. Y entonces la solución que utilizaban los íberos era hacer pequeñas capas de arcilla, capas de entre 5 y 10 centímetros, y de esta manera aunque una capa se agrietara, la siguiente también a lo mejor se agrietaba, pero era muy difícil que una grieta coincidiera siempre en el mismo sitio que la otra, ¿no? Y de esta forma, pues evitamos un poco, no del todo, la solución la encontramos más tarde, utilizando otro tipo de estudios que ahora comentaré, ¿no? Y bueno, el aspecto que tenían las casas, estas son las que tenían más inclinación y que fueron las que dieron peor resultado. Cuanto más inclinada, más goteras y más problemas con el agua había, porque había más erosión y el agua formaba regueros y acababa entrando en el interior. En cambio, las que eran más planas, pues el agua salía más lentamente y se conservaba mejor las capas de arcilla de las cubiertas, ¿no? Otro aspecto que tenía. Y en el otro hay dos barrios en el poblado, y el otro barrio sabíamos que básicamente las casas estaban construidas totalmente con piedra. Eran casas más ricas, de las familias que las ocupaban deberían tener un estatus mayor, y se construyeron la casa con piedra. Esto a partir de la torre, al exterior de la torre, una de las esquinas estaba totalmente conservada, bueno, estaba derrumbada, pero conservaba todas las piedras de la esquina, que estaban un poco trabajadas. A partir de aquí, y colocando las piedras otra vez en su sitio, sabíamos la altura que tenía en piedra la torre, y que además encima tenía otro piso, esta torre hecho con adobes, con barro, porque estaba en el derrumbe, ¿no? Y a partir de los metros cúbicos que había de piedra en este sector, pues pudimos deducir la altura que tenían las paredes. Tantos metros cúbicos de piedra para hacer estas paredes, para colocarlos en estas paredes, pues nos da unas paredes de tal altura, ¿no? Y esta era la altura de mínimos. Esto es lo mínimo que debían tener, ¿no? Bueno, y hicimos lo mismo. Aquí tuvimos muchos problemas a la hora de colocar la arcilla y las cubiertas en el espacio donde las paredes o las cubiertas se entregaban a la pared de la muralla, porque por esta zona de aquí era por donde entraba más agua, ¿no? Se nos colaba el agua. La arcilla, con el cambio de temperatura, pues se dilata, se contrae y crea unos espacios que por allí era donde nos daba más problemas, ¿no? Y en este alzamiento de mínimos de estas casas, pues el aspecto que tenía la ciudadela era aproximadamente este. Se arregló el interior. En el interior, no, a pesar de que sabíamos que estas casas hallamos restos de los rebozados que había en las paredes, también hechos de barro, que utilizaban la cal. En esta primera fase se dejó tal cual, una piedra vista, tal como eran en un caso las tapias, en otro la piedra, etcétera. Se hizo algunas réplicas de los objetos que se encontraban en las excavaciones, y se se adecuó un poco el interior para que no fueran solo recintos vacíos, y que la gente pudiera verlo y explicarles un poco qué es lo que se hacía en aquellas casas, explicar un poco la cultura de los íberos. Y este proyecto tuvo mucho interés entre el público escolar, y tenemos desde el año 96, pues si tenemos entre 20 y 25.000 visitantes cada año, pues más del 60% es público escolar que viene, porque aprenden aquí la cultura de los íberos, ¿no? Y el aspecto de una foto aérea de la ciudadela a finales de los 90, cuando terminamos esta primera fase, era más o menos esta.
Pero teníamos problemas, como comentaba, sobre todo con las cubiertas, para el problema con el agua, básicamente, que cada vez que llovía, pues era un drama. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ahí reformulamos todo el proyecto, las tres partes, las zonas que se habían intervenido, ¿no?, en 3 fases distintas, y fuimos a países donde todavía en la actualidad se construye con estos materiales, aprender qué técnicas utilizan para que se les conserven, ¿no? Y visitamos muchos poblados y casbas del norte de África, básicamente en la zona del Atlas, en la zona del Rif, en Marruecos, también en Túnez, en Egipto. Y claro, lo que pasa es que ahora la gente que construye allí lo hacen utilizando los mismos materiales, pero para las cubiertas lo que hacen es utilizan plásticos. Ponen las cañas, una capa de tierra, un plástico y otra capa de tierra. Claro, esto ya desvirtúa, ¿no? Pero bueno, pudimos hablar con gente mayor, constructores que antes de que utilizaban los plásticos, y nos explicaron, bueno, que hay distintas imágenes de sitios de cómo con el barro se puede hacer casi lo que se quiera, a veces construcciones imposibles que piensas que desafían la ley de la gravedad en algunos casos, y cómo esto se mantiene en pie, ¿no? Barro utilizado en forma de adobe, en forma de tapia, la piedra, los rebozados para evitar que se erosionen las paredes de barro, ¿no? Allí aprendimos cómo utilizar la madera, cómo evitar que el agua se corra por las paredes y nos estropee, utilizando una especie de gárgolas de madera, que en el caso de los íberos a veces encontramos algunas piedras que tienen una forma así cóncava, que a partir de esto pudimos interpretar que se podían usar también como gárgolas para que el agua, cuando salía de las cubiertas, la dirigían. Sabíamos que la dirigían porque hay algunos pequeños depósitos y hay ánforas en las fachadas de las paredes que se dedujo que recogían el agua de la lluvia, ¿no? Entonces el agua no salía libremente por las cubiertas, sino que la canalizaban y la hacían salir por unos puntos concretos, ¿no? En estos puntos concretos, si no pones una gárgola, pues la pared se destruye toda, se desmorona, ¿no? Y seguramente los íberos, algunas las hacían con simplemente una piedra cóncava, otras veces con maderas, como eso todavía se hace en el norte de África, ¿no? La tapia, la colocación de las cañas es exactamente igual que lo que habíamos documentado nosotros en las excavaciones. La impronta que deja la arcilla es que nos está diciendo que utilizaban el mismo tipo de cañas y las ataban de la misma manera en algunos casos, ¿no? Y las cubiertas, ¿cómo hacían las cubiertas? Cuando lo que nos interesaba es cómo las hacían antes de utilizar los plásticos que usan. Pero tampoco nos penséis que es que ponen una tela asfáltica así súper bien puesta, ¿no? Sacos de estos de plástico, de fertilizantes del campo, lo que sea, blancos o amarillos, los abren y los van poniendo uno al lado del otro, así tapándose un poco, y luego tierra encima y ya está. Tampoco no es que tengan, reciclan todo lo que tienen, ¿no? Hemos ido allí también a estudiar hornos de cerámica, cómo hacen la cerámica y otro tipo, y bueno, ¿qué queman? Pues queman de todo, desde árboles a neumáticos, lo que sea, para hacer la cerámica, ¿no? Reciclan todo lo que tienen, ¿no? Y hablando con gente mayor que nos explicó cómo lo hacían antes de que pusieran plásticos, en la zona del Atlas ellos nos comentaron que ponían 2-3 capas de arcilla, que es impermeable, pero tenían el mismo problema que nosotros, que la arcilla creaba grietas y entraba el agua. Pero luego ponían encima una capa de tierra normal, que no se agrietaba, también barro mezclado con paja, pero que no se agrietaba. Entonces, ¿qué pasa? Este barro, esta tierra, cuando llueve, se empapa.
y si su suelo pusieras tierra, se empaparía y la humedad llegaría a las cañas, a las vigas, y se pudrirían y se caerían, ¿no? Como pones la arcilla, que es impermeable, esta capa se empapa, pero el agua no la traspasa, se queda empapado, y luego cuando está saturada el agua se va, y la arcilla, con un par de capas de unos 10 centímetros, es suficiente para que la humedad no llegue hasta los elementos vegetales, hasta las cañas y a las vigas. Y de este modo no se producen filtraciones, por un lado, y por el otro tampoco la humedad llega y se conserva. Ahora tenemos antes teníamos problemas con los cañizos, los teníamos que cambiar cada 2-3 años. Ahora llevamos 4 años con el mismo y no tenemos problemas, ¿no? Y en la zona del Rif nos dieron otra solución que utilizan ellos, que es que después de hacer esto, ellos ponen las capas de arcilla. En la zona del Rif no es tan arcillosa como en la otra zona del Atlas, y lo que hacen es una mezcla de cantidad 1:1 de cal y tierra, ¿no? Y hacen como una lechada, una borada con encima de las capas de tierra, de arcilla, y con esto crean una capa bastante dura que evita la erosión de la primera capa de tierra, ¿no? Y ahora nosotros lo que hemos hecho es, tenemos 2 capas de arcilla, bueno, tenemos distintos, porque vamos probando, en un sitio una capa de arcilla, en otro 2, en otro 3, en otro solo una de arcilla y 2 de tierra, y al final le hacemos esta borada, esta lechada de cal mezclada con tierra al 50%. Lo podíamos haber hecho solo con cal, porque hay sitios allí donde lo hacen con cal. Pasa que te da un aspecto, queda tan blanco que es más por una cuestión estética, ¿no? Porque entonces parecería un pueblo de Ibiza, lo que hemos hecho, y no un poblado ibérico, aunque las fuentes antiguas hablan en esta zona pues de los poblados que son blancos, de la Blanca Subur, ¿no? La Blanca Subur que se identifica con Sitges, que son poblados que están en un acantilado y que tienen un aspecto muy blanco, ¿no? Con esta mezcla de tierra bien cribada y mezclada con la cal, no es blanco, que tiene un color roto, pero funciona. Antes de ayer, en Calafell cayeron 98 litros por metro cuadrado. No hemos tenido ni una gotera, ni una. Esto sí que te exige que 2 veces al año tienes que hacer un mantenimiento, hacer esta borada en las cubiertas. Pero si tienes la precaución lo hacemos como nos dijeron allí en estas zonas, que tienen mucha pluviosidad a finales de verano, principios del otoño, como aquí, y la primavera, ¿no? Al principio de la primavera, pues justo cuando acaba el invierno y cuando acaba el verano, pues se hace esta protección y siempre, bueno, alguna gotera pues saldrá, pero bueno, en Calafell el pabellón polideportivo tenía más goteras que la ciudad de la Ibérica, ¿no? Porque es una construcción actual, moderna y hecha con materiales modernos. Y esto es un poco lo que nosotros, al final, a base de experimentar, después de 20 años, más o menos hemos encontrado la solución a este problema. Problema que se soluciona utilizando los mismos materiales que nos ofrece la zona y sabemos que utilizaban los íberos que vivían allí hace más de 2000 años. Es muy difícil saber, porque si tú encalas una pared, que esto deje restos arqueológicamente, porque una capa de cal pintada, pues cuando cae y se cae se derrumba todo el poblado, pues deja muy poco. Pero encontramos hornos de cal en el interior, donde fabricaban la cal en el interior de la ciudadela, ¿no? Y sabíamos que la usaban, el yeso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de aquí las técnicas las empleamos, ¿no? Y hicimos, remodelamos el proyecto. Esta casa que tenemos aquí, que tenía esta fuerte pendiente, porque sabíamos que una parte de la casa como mínimo tenía una altura muy alta. Entonces la otra no lo sabíamos, pero al final acabábamos deduciendo que tenía
tenía como una parte de la casa tenía 2 plantas y otra no, y no hacía falta hacer una pendiente, sino dos alturas, ¿no? Se remodeló, como veis aquí, y haciendo las cubiertas como nos explicaban en el norte de África, entre un 2-3% de inclinación era suficiente, porque así el agua iba marchando tranquilamente, ¿no? Se los interiores, donde teníamos indicios de que había pues armarios, asientos, se reprodujeron, ¿no? Hemos instalado unos sensores de humedad y recogida de lluvia, ¿no? Que van acumulando un data logger, y desde allí sabemos en todo momento la temperatura y la humedad en el interior y en el exterior de las casas, y vemos si él afecta al interior. Esto depende también mucho de las aberturas. En algunas casas sí que puedes hacer aberturas, ventanas. Sabemos que los íberos tenían ventanas, en algunos poblados se han conservado paredes hasta la altura de las ventanas, y sabemos qué medidas tenían. Y las que están bien aireadas pues no tienen casi problemas de humedad, mientras que las que quedan encajadas entre 2 casas pues es más problemático, ¿no? Y bueno, distintos detalles de algunos aspectos, bueno, escaleras, las ventanitas, etcétera. Y el aspecto que tenía esta casa que veis arriba a la derecha ahora se ha convertido en esta otra, ¿no? Siempre todo utilizando los materiales que os he ido comentando, ¿eh? Y aquí lo que os comentaba de la arcilla, en una casa la hemos dejado simplemente, que es la que nos da más problema, no hemos puesto la capa de tierra, hemos puesto solo 3 capas de arcilla en este caso, y veis cómo se agrietan. Hay que ir continuamente tapando estas grietas, pero siempre ahora con la borada esta de cal y tierra por encima parece que se ha solucionado un poco, pero es la que más sufre en este caso cuando hay episodios de lluvia, ¿no? La colocación de las maderas estas para expulsar el agua de las paredes, de las gárgolas, ¿no? Algunas, y el aspecto que tiene este barrio actualmente es más o menos este. Veis que tiene al lado una casa que está ahí, este proyecto al principio fue un poco de supervivencia, ¿no? O construimos nosotros o nos construyen aquí un edificio horroroso de estos modernos que hacen ahora, ¿no? Y bueno, y al final se pudo salvar y hacer el proyecto este. Pero si lo hubiésemos dejado tal como estaba, unas ruinas arqueológicas, seguramente ahora ya no quedaría nada de lo que había, ¿no? Y en el otro barrio que tenía este aspecto, el alzado de mínimos, también se hizo la intervención. Sabía el dibujo ideal de cómo debía ser este espacio. Pues a partir de aquí, bueno, entonces del dibujo ideal se hacen unos planos más acurados, ¿no? de cómo deben ser cada una de las paredes, etcétera, el cálculo de vigas, de todo lo que se necesita, y va cambiando, ¿no? En algunas casas que había indicios de que había una segunda planta o un altillo, lo hicimos. En otros no. Para arreglar el problema que os comentaba antes de la entrega de las cubiertas a las paredes de la muralla, pues se levantó un poco el nivel de las vigas, y entonces las capas de arcilla no solo cubrían las vigas, sino que también una parte de la muralla, y con esto se evitó las filtraciones por estos espacios de encaje, ¿no? Y el aspecto que iba tomando con los rebozados. Otro de los aspectos que aprendimos en Marruecos es que los rebozados hay que hacerlos después de hacer las cubiertas, de poner la tierra, porque por muy bien ligado que esté, siempre cuando una capa de tierra horizontal encuentra con una vertical, tiene tendencia a separarse, ¿no? Entonces, si haces primero la cubierta de la terraza inferior y luego haces el rebozado, este pequeño hueco, esta pequeña esclecha o grieta que queda aquí, ya queda cubierta con el rebozado, que le das la forma de la media caña,
y evitas que entre el agua por allí, ¿no? Y este es el aspecto final que tenía esta casa. Pasó de aquella que tenía allí pues a esta. Además, hemos hecho experimentación también de la distancia de las vigas. Hemos puesto en algunas casas entre centro de viga, que son de madera, de 70 centímetros, otros de 60 y otros de 50. Los de 50, bueno, hemos hecho pruebas de carga que aguantan 700 kilos por metro cuadrado. Y son vigas de madera con cañas, ¿no? Los de 70, 300 kilos. Pero estas cubiertas, del modo que están planteadas, ahora forman parte del circuito de los visitantes, pueden visitar Sí. Y la última intervención, lo que os comentaba de la entrega de las murallas con las cubiertas, ¿no? Y el arreglo interior, ¿no? Pues se pasó de dejar la piedra vista pues a rebozar, encalar, con lo cual se ha ganado mucha luminosidad en el interior, aparte de que la cal también se utilizaba por motivos higiénicos, ¿no? Bueno, y esto me ha alargado mucho. Unas vistas de cómo ha quedado finalmente. Bueno, ahora está un poco más levantado esta torre. Este es el aspecto ideal que debería tener, y a partir de aquí vamos trabajando en distintos sectores, y una selección de fotos de cómo antes y después, ¿no? Que esta calle se ha convertido en esto, está así, en el interior de algunas casas, unos hornos que encontramos de fabricación de pan, y la evolución que ha tenido desde el principio de las excavaciones, la consolidación, el levantamiento de las casas. Y este es el aspecto más o menos actual, que si le quitáramos con el Photoshop, hacemos un poco de trampa, pues nos deja cómo sería la ciudadela en su origen. Bueno, espero no haber sido muy pesado. Muchas gracias por la atención.